Enseguida ya, ¿a dónde, perdón, en qué punto me habían dicho, perdón, punto 11, nos vamos a una comunicación, si puede ser, estamos en este momento, el punto 14 en este caso, la doctora Mariana Degani nos está saludando en este momento para hablar de una efeméride muy importante. Hoy es el Día Mundial de la Fertilidad, es un tema muy amplio del que seguramente vamos a estar hablando bastante tiempo y no nos va a alcanzar, pero para conocer un poco, introducirnos en esta efeméride, la tenemos en contacto ya. Ella es médica especialista en medicina reproductiva. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por el tiempo. Juana la saluda. Juana, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por esta nota y por visibilizar este problema tan importante que tenemos las mujeres y los hombres en este momento sociocultural puntual que nos afecta bastante. Bien, doctora, primero que nada, lo decía, ¿no?, al principio, entrar en contexto de esta efeméride, de la importancia también de esta temática y, como lo decía, que quizás no es un tema muy recurrente, un tema del que tengamos en cuenta todos los días, pero sí muy importante. Bueno, sí, lo más importante, este tema siempre fue importante porque la realidad es que el deseo de ser padres es una condición que la mayoría de las personas traemos y que nos atraviesa como personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, no poder lograrlo realmente nos afecta mucho a las personas a nivel personal, emocional, social. Y además, particularmente en este momento sociocultural en el cual las parejas diferimos tanto la maternidad y paternidad por cuestiones que tienen que ver con que la mujer quiere desarrollarse profesionalmente, académicamente, los hombres también. La realidad es que los 40 de ahora son los 20 de antes, o los 30 de antes en algún punto, pero el cambio sociocultural no es acompañado por la biología, y eso es algo que no todos entendemos. Las mujeres tenemos nuestro pico de fertilidad entre los 18 y los 25 años. Bien. ¿Por qué hablo de la mujer particularmente? Porque nosotras tenemos los óvulos, que es la célula más compleja del cuerpo, es una célula muy grande y muy compleja, y es la maquinaria biológica para formar el embrión. Por ende, el 80% del embarazo es producto de una competencia del óvulo. Y el óvulo nos acompaña toda la vida, no es una célula que se vaya regenerando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el óvulo va perdiendo capacidad genética de generar embarazos viables. Y además vamos perdiendo cantidad de óvulos. Por eso es que, si bien la edad ideal es entre los 18 y los 25, y muchas mujeres queremos tener hijos después de los 35, las tasas de embarazo después de los 35 años espontáneas son alrededor de un 10%. Y esa es información que por ahí no tenemos. Entonces es muy importante visibilizar esta condición biológica, en realidad, porque no es un problema, es una condición biológica de las mujeres, que es que no tenemos la misma posibilidad de embarazarnos a cualquier edad. Bien. Es importante aclarar esto también porque, doctora, quizás un poco sumándome a lo que decía, vendría esta pregunta, ¿no se tendría conciencia hoy en día en esta situación? Si bien los factores son esta cuestión de, bueno, de formalizar, de tener una carrera, de estar estable económicamente, bueno, todos estos factores, pero ¿se tiene en cuenta esto también, lo que es la salud, lo que es el embarazo justamente biológico? Bueno, la realidad es que los pacientes no lo tienen tan en cuenta, no lo tenemos tan en cuenta, porque, como te digo, pensamos que somos jóvenes para todo, pero reproductivamente el paso de la edad, sobre todo después de los 35 años, empieza a disminuir mucho las chances de embarazo, y además, por supuesto, que después de los 40, si bien la mayoría de los embarazos son sanos, aumentan mucho los riesgos, porque las personas vamos adquiriendo comorbilidades, enfermedades a medida que va pasando el tiempo. Entonces, por ahí, a los 25 no somos hipertensas, pero a los 45 sí somos hipertensas. Entonces, un embarazo en una paciente hipertensa, diabética y de más de 40 años, por supuesto que es mucho más riesgoso que el embarazo de una paciente de 30. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿A qué vamos con esto? Si las condiciones están dadas para buscar embarazo, no hay que retrasarlo.
Obviamente, si sucedieron cuestiones médicas que hagan que estuvimos mucho tiempo buscando embarazo y finalmente recurrimos a un especialista en fertilidad, bueno, a los 40 o a los 45, la medicina reproductiva está para ayudar. Tiene muchas herramientas, está muy desarrollada, todo el tiempo se generan herramientas nuevas que aumentan las tasas de embarazo. Si tenemos que recurrir a la medicina reproductiva, por suerte tenemos mucho para hacer por los pacientes, pero lo importante es que el paciente joven sea consciente, que no difiera la maternidad pensando que más adelante va a ser exactamente lo mismo, sino con información, sabiendo que bueno, más adelante te puede llegar a costar un poco más. Incluso hay herramientas como la vitrificación de óvulos, que tienen que ver con, bueno, yo voy a diferir mi maternidad, pero entonces voy a guardar óvulos, porque voy a guardar óvulos jóvenes con mayor potencial reproductivo, y el día de mañana voy a poder ser mamá con mis propios óvulos, sin necesitar eventualmente un tratamiento de ovodonación, que también son súper válidos y resuelven muchísimos problemas. Muy bien, doctora, hablaba una de las problemáticas, esta cuestión de la edad también, pero quisiera preguntarle si hay algo más en la actualidad que los esté preocupando o que esté influyendo en este tema de la fertilidad. Sí, bueno, algo muy importante es el estilo de vida. Es súper importante para embarazarnos más rápido y tener embarazos más sanos, hacer ejercicio físico regular, tener una dieta equilibrada, estar en un peso adecuado, no fumar, no tomar alcohol ni ninguna otra droga. Eso hace que sea mucho más fácil embarazarnos y tengamos embarazos mucho más saludables. Y con respecto a qué otra cosa nos preocupa, bueno, a todos los especialistas en fertilidad y en general a mucha gente a nivel mundial le preocupa esto de la caída de la tasa de natalidad, ¿no? Que ha caído muchísimo la tasa de natalidad y que cada vez se ve más que las mujeres no quieren tener hijos o tienen hijos a edades más avanzadas. Entonces la IFFS, que es una organización para la que yo trabajo, que es la Federación Internacional de Sociedades de Fertilización Asistida, tiene todo un programa que tiene que ver con hablar con los gobiernos para que los gobiernos generen políticas de natalidad, porque muchas veces las parejas quieren tener hijos, pero a veces no tienen el soporte adecuado para tener hijos. Entonces es una política en la que tendríamos que involucrarnos no solo los médicos, los pacientes, pero también los gobiernos. Y yo creo que en los colegios, por ejemplo, no solo deberíamos hablar de anticoncepción, sino también deberíamos hablar de planificación familiar. Bien. Y los chicos tengan en la cabeza esto de que no es lo mismo, no va a ser igual de fácil tener chicos a los 30 que a los 40, y por lo menos tengan esa información, sean dueños de la información, y después, bueno, con eso cada uno decide, ¿no? Bien, sumándole a lo que decía también, doctora, vemos no solo la decisión de no tener hijos o tenerlos a una edad más avanzada, sino también la cantidad, ¿no? Veíamos que las familias un poco más de otras generaciones tenían 5 hermanos, son 4 hermanos, y hoy en día, con suerte, si uno quiere tener hijos o uno tiene hijos, es uno solo o 2 como mucho, ¿no? Sí, bueno, eso creo que va a ser un poco más difícil de revertir, ¿no? La realidad es que a nivel poblacional sería muy importante que tengamos más de un hijo, porque la realidad es que si no, bueno, la pirámide poblacional va cambiando y cada vez va a haber más gente grande y menos gente en edad productiva para poder, ¿no?, trabajar, sostener, médicos para cuidar a la gente que es más grande, un montón de cosas que tienen que ver con consecuencias del envejecimiento poblacional. O sea que yo creo que ahí también los gobiernos podrían ayudar para tratar de que las parejas quieran tener hijos. Bien. Doctora, saliendo un poco de este tema, pero obviamente quedándonos en la efeméride, hablaba de diferentes tratamientos. Bueno, hablaba usted también en su ya larga trayectoria en este tema del consultorio, de que la gente se acerca, bueno, y de que es una parte del hombre y de la mujer, digamos, porque siempre se tiene más en cuenta, ¿no?, obviamente a la mujer, el embarazo lo lleva a la mujer, pero es una cuestión del hombre también. Consultarle este tipo de tratamientos, cómo se da también el ámbito en el consultorio, la gente que se acerca.
Las causas de infertilidad son 40% femeninas y 40% masculinas, o sea que el hombre tiene muchísimo que ver en todo lo que tiene que ver con lograr los embarazos. La mayoría de las parejas consultan juntas, los hombres están muy predispuestos a realizarse los estudios que necesitan. Es verdad que el hombre necesita muchos menos estudios y muchos invasivos que los que necesita la mujer, ¿no? El hombre solamente hace un análisis de semen como primer estudio, ¿no? Después por ahí puede derivar alguno más, pero en principio es un análisis de semen que estudia los espermatozoides y es una muestra que se toma por masturbación en un frasco de orina estéril y se entrega en un laboratorio. La mujer, en cambio, tiene que hacer ecografías transvaginales, tiene que hacer estudios de las trompas de falopio, que son los conductos que conectan el útero con el ovario y donde se produce la fertilización en el cuerpo de la mujer. A veces por infecciones imperceptibles o por cirugías previas, las trompas de falopio se obstruyen y entonces es necesario un estudio que se llama histerosalpingografía, que es bastante molesto y doloroso, y además las mujeres tienen que hacerse análisis de sangre. O sea que somos nosotras las que un poco más llevamos la responsabilidad en algún punto y ponemos más el cuerpo para todo lo que son estudios y bueno, y después tratamientos, ¿no es cierto? Porque bueno, nosotras tenemos esta complejidad que podemos generar vida y bueno, entonces estudiarnos también es más complejo. Me imagino, doctora, agradeciéndole ya el tiempo, la predisposición de hablar de este tema tan importante. La última pregunta que le hago, desde la total ignorancia en este caso, pero sí que lo vemos cada vez más, incluso primero lo veíamos en los medios y luego ya lo vemos en personas conocidas, en familia, el caso de la gente de parejas homosexuales que deciden tener un hijo. Bueno, en este caso también intervienen ustedes los médicos especialistas en medicina reproductiva, cómo se da también este contacto. Bueno, en el caso de la mujer me imagino que es diferente obviamente al caso del hombre, lo que es el tema también del vientre prestado, si bien son amplios conceptos, ¿no? Pero en algo breve, si nos podría decir, doctora, para introducirnos también en este tema que hoy está cada vez más en la actualidad. Sí, la realidad es que nosotros tenemos muchísimos tratamientos de parejas del mismo sexo, lo más frecuente son mujeres. Hay dos tipos de tratamientos, uno es la inseminación intrauterina con espermatozoides de banco, que es algo bastante sencillo. Lo que se hace es inducir la ovulación de la mujer, la mayoría de las veces es con medicación por vía oral. Se elige de un banco de espermatozoides una muestra que sea de las características físicas que decían las dos pacientes y se insemina, y la inseminación es un procedimiento sencillo, ambulatorio, que dura aproximadamente 10 minutos. Si la pareja necesita algo más complejo, se puede hacer fertilización in vitro, que es extraer los ovocitos, juntarlos con los espermatozoides de banco en un laboratorio de fertilización y luego hacer la transferencia. E incluso lo que se hace mucho con parejas de mujeres es hacer lo que se llama método ropa, que es recepción de ovocitos de la propia pareja, es decir, una de las integrantes genera los óvulos, formamos los embriones y los transferimos al útero de la otra integrante. Lo importante de esto es que las dos mujeres van a ser igual de mamás de los chicos, ¿sí? Bien. Porque existe en esta era de la fertilización asistida y con las posibilidades que tenemos, existen algo que se llama maternidad por intención, que es, bueno, a ver, tal vez no tiene ni mi gameta ni mi útero, pero yo soy la madre por intención de ese chiquito, y firman un consentimiento informado y tienen los mismos derechos y obligaciones las dos partes de la pareja hayan aportado útero o gametas. Bien. Y lo otro es el útero subrogado. El útero subrogado también y sería sobre todo para parejas varones, del mismo, digamos, una pareja de dos hombres. Lo que se hace es elegir una mujer que va a llevar el embarazo. Esa mujer va a hacer un tratamiento con óvulos donados, eso es muy importante, nunca el otro subrogado es con óvulos propios. Siempre se elige una donante de óvulos y esa donante de óvulos presta los ovocitos, se forman los embriones o con uno de los espermatozoides de uno de los dos miembros de la pareja, o incluso a veces con espermatozoides de banco, se forma el embrión y se transfiere al útero de una mujer subrogante. Esta paciente tiene su bebé y luego, mediante un montón de papeles y cuestiones legales, se inscribe el niño a nombre de los dos papás.
Excelente, doctora. Ahora sí, la última para finalizar y ya no le robo más tiempo. Decirle a la gente también quizás algo que no lo tenemos en cuenta, que en el Hospital San Martín realizan diferentes tratamientos de manera gratuita desde hace mucho tiempo, bueno, para que lo tenga en cuenta la gente también, que por ahí no es algo que es tan buscado. Sí, nosotros en el Hospital San Martín tenemos un servicio de medicina reproductiva que fue creado por la doctora Graciela López de Degani hace muchos años, diría que 20 años. Se empezó a trabajar con baja complejidad y bueno, y ahora se hacen todos los tipos de tratamientos. El Ministerio de Salud los cubre por subsidio. Atendemos los lunes y los viernes. Atendemos pacientes de toda la provincia porque es el único sector público que tiene servicio de fertilidad. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Excelente. La doctora allí, especialista en medicina, bueno, reproductiva, en este caso con esta linda efeméride el día de hoy, muy importante también para tenerlo en cuenta.